Pues vamos a seguir con las predicaciones. Estamos en Lucas 20. Estamos en la última semana de la vida de Jesús. ¿Y quién se acuerda de que iba la predicación de Laura la semana pasada? Ella no está, entonces no. Pero ¿quién se acuerda de que iba? La parábola de los labradores malvados, ¿no? Eso es, muy bien. Y eso era una palabra realmente que hablaba de lo que iba a pasar con Jesús. Y cuando hablaba esta palabra, ¿con quién hablaba Jesús? Pues estaba hablando con los jefes de los sacerdotes, con los fariseos, con los maestros de la ley, bueno, también el pueblo, pero estaba hablando allí en el templo, ¿no? Con todos estos. Y molesta mucho esa palabra, parábola, porque está señalando Jesús el rechazo que ellos tienen hacia Él como Mesías. Pero que Dios, si le gustaba o no, iba a seguir sus planes de establecer un reino. Terminaba, el versículo decía, volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros, que iba a quitar el reino, las cosas de Israel, iba a ofrecerlo a otras personas. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Y mirándolo fijamente, así terminó Laura la semana pasada, Jesús le dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, que es el mismo, ¿no? Pero que estaba recibiendo el rechazo del pueblo de Israel, sobre todo de los líderes del pueblo de Israel. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Entonces, cuando los vemos hoy, ellos están furiosos, absolutamente furiosos. Lo único que ahora para ellos que desean hacer es quitar a Jesús de en medio. E incluso lo que hacen es que se unen varios grupos que suelen estar confrontados entre ellos, los maestros o los escribas, los sacerdotes, otras personas de diferentes tipos de leyes. Y en el mismo evento que tenemos aquí en Lucas, cuando lo expone Mateo, dice que también fueron con ellos unos herodianos. Ese grupo, los herodianos, eran judíos, pero que aceptaban plenamente el gobierno de Roma. Entonces, pues esos grupos pues, estaban bastante confrontados, porque pues, los fariseos eran nacionalistas israelitas total, y luego tiene este grupo, los herodianos, pues que iban con Roma, aunque eran judíos, pero apoyaban Roma, pero vamos, que no eran aliados comunes. Lo que pasa es que como tenían una meta que era quitar de en medio a Jesús, pillarle como fuese, pues cuando tienes un enemigo en común, pues te une. Entonces, nuestro texto empieza en Lucas 20, 19. Dice, los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, y en Mateo, y los herodianos, cayendo en la cuenta de que la parábola, la que Laura nos explicó la semana pasada, iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Jesús era muy popular, pero cuando habla en ese último capítulo, habla contra ellos. Lo que pasa es que ellos están teniendo como un ataque frontal y ese ataque frontal no estaba funcionando. Pensar que Jesús hace poco había resucitado a Lázaro. La gente tenía mucha esperanza que Él era el Mesías, que tanto esperaban. Y los líderes religiosos, como leemos, pues temían al pueblo. Ellos tenían que tener cuidado. Querían quitarle a Jesús, pero sin causar problemas entre su relación de ellos con el pueblo. Porque podían llegar a tener
problema. Si le atacaban otra vez abiertamente, pues ya la gente iba a ver por dónde iban. Entonces tenían que cambiar de táctica. Necesitan otra manera de quitarle. Entonces prueban una cosa, prueban una trampa. Y realmente la predicación o la situación, no la predicación, la situación se divide en esas 4 factores. Una trampa, una pregunta, una respuesta y una reacción. Seguimos. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobierno. Entonces, la estrategia es mandar a espías que fingen respetar a Jesús, que fingen ser seguidores suyos, meterse con los demás allí mismo en la multitud y preguntar, ¿no? Mientras que él está enseñando. Y le van a hacer preguntas cargadas, preguntas que le pondrán en evidencia, preguntas que le causarán problemas. ¿Por qué? O él pedirá el favor de las personas o le pondrá en problemas con el gobierno romano. A ellos les da igual si sé que pierde el favor de la gente o si pierde el favor de Roma. Lo importante es mostrar que Jesús sobre ellos no tiene poder, sino que ellos sí siguen teniendo el poder sobre Jesús. Recuerda que bajo el dominio romano, los judíos no podían ejecutar a alguien, y menos por simplemente hablar contra ellos, decir cosas contra ellos, tener una opinión diferente. Entonces, la única manera de matar a Jesús es si lo hiciesen los romanos. Pero tenían que tener cuidado, el pueblo seguía a Jesús. Tenían que hacerlo para hacer como que ellos no estuviesen detrás de su muerte, o la gente se le echaría encima. Y esa es la trampa, ¿no? Finge, manda personas que se cuelen allí. Y entonces inventan una pregunta ingeniosa, la segunda parte, una pregunta. Lo van a pillar sí o sí. Mira cómo empiezan. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Cómo entran? Entran muy bien, con una adulación total, con unas palabras muy bonitas. A ver, Jesús tiene que caer sí o sí, le están levantando. Y precisamente me hace reír porque dice, no juzgas por las apariencias. Y Jesús lo ve claramente. Como Él no juzga por las apariencias, no se engaña con la apariencia. Nosotros sí. Nosotros sí nos vienen así con esta palabra y caemos seguros, pero Jesús no. Él lo ve exactamente. Y la pregunta es fenomenal. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Sí o no? Lo han pensado muy bien. Le tienen entre la espada y la pared. Bajo Roma tenían que pagar impuestos. Entonces, si él dice no, que no hay que pagar impuestos, el pueblo, la muchedumbre va a estar muy feliz. ¿Por qué? Porque el Mesías, según ellos, va a derrocar a los romanos. Pero, recuerda este grupo, los herodianos, ¿qué van a hacer ellos si Jesús dice eso? Pues van a ir corriendo allí a Pilato y ya pues pasará lo que pase, le arrestarán, habrá problemas para él y para sus seguidores. Porque si había algo que no le gustaba a Roma, era la rebelión y las insurrecciones. Entonces, si Jesús habla contra Roma, lo hubieran tratado muy duramente. El otro lado, si él dice que sí hay que pagar impuestos a Roma, la gente va a decir, ¿pero qué?
Ellos tenían la expectación que él iba a liberarlos de Roma, no cooperar con Roma de ninguna manera. Entonces, si dice sí, pues él va a disgustar mucho al pueblo, bajaría muchísimo su popularidad y ya los líderes religiosos pues no tendrían que preocuparse de él, porque ya por sí solo ya dejaría de tener popularidad y no pasa nada. Pero es que tampoco Jesús podía pasar del tema o decir que no sabía, porque eso era un punto caliente para los judíos. Mire, Roma lo había conquistado, lo estaban dominando y encima tenían que pagar impuestos para ese dominio sobre ellos. Y el impuesto que ellos están hablando aquí especialmente los molestaba. Se trataba de un impuesto por cabeza, por cada persona, por vivir bajo la autoridad romana. Y como es natural, ellos odiaban eso. ¿Por qué? Porque eso sugería que pertenecían a César, que encima pagan para que tienen su autoridad. Yo me acuerdo, cuando era niña, no me acuerdo la edad, pero me acuerdo que sacaron en mi país un impuesto que también era por cabeza y supuso el país que no podéis imaginar. Yo me acuerdo mis padres totalmente, indignados, porque ya teníamos muchos impuestos y sacaban, era la Margaret Thatcher, me acuerdo yo, sacaban otro impuesto y supuso el país, duró 1 año o 2 el impuesto, muy poco, pero me acuerdo me acuerdo vivir y sentir este enfado pero ¿por dónde sacas esto? Que ya estamos pagando, ¿no? Y ese es el mínimo comparado con lo que estaba pasando por el pueblo judío. Y luego encima de todo eso, sabéis que quien era de César se autoproclamaba divino. Entonces, qué insulto. Para ellos cualquier obediencia al César podrían argumentar era no dar gloria y honor al Dios verdadero. Así que cuando van con la pregunta piensan que tienen a Jesús atrapado. Piensen que en realidad no le queda otra que estar de acuerdo con ellos y decir que no hay que pagar ese impuesto por ser una violación de la ley de Dios. Y con esto estaría abierto a acusarle, incitarle por acusarle de incitar una insurrección, una rebeldía contra Roma. Ahora bien, ¿pensáis que se puede engañar a Dios? No. ¿Será que lo intentamos a veces cuando oramos? Señor, si yo hago esto, si tú no sé qué, te serviré toda la vida. Pero Jesús, el Señor no se puede engañar. Él sabe perfectamente la apariencia, sabía perfectamente la situación y contesta con mucha sabiduría. Me recuerda un poco su contestación a Salomón, ¿no? Cuando van las 2 mujeres y dicen, y uno de sus hijos habían fallecido, y dice las 2 que el hijo que vive es suyo. Y él para dar solución dice, bueno, pues lo cortamos y las que realmente era, dice, no, dáselo a ella, porque una madre lo que quiere es que su hijo vive. Esta es sabiduría, pero aún más. Y notáis que Jesús cuando contesta, él no es como los políticos, que evitan contestar. Contestan otra cosa totalmente, ¿no? A lo que le han preguntado. E incluso los entrenadores de fútbol. ¿Lo habéis notado? Que también evitan, ¿qué? ¿Vaya a fichar a Nico Williams? Pues dan 1000 vueltas para no contestar. O incluso cualquier otro famoso que le hacen una pregunta difícil. Evitan la pregunta, pero Jesús no lo evita, la contesta. Y no solo lo contesta, mantiene la calma y utiliza el momento para enseñar,
para edificar, para apuntar hacia Dios. Esto sí que es sabiduría. Entonces ahora vamos a la respuesta. Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: «Mostradme una moneda romana». Lo que dice en realidad es darme un denario, que es, en muchas otras versiones sale esto, ¿no? Un denario. Un denario era una moneda romana muy común, más o menos el valor de un día de trabajo. Seguramente que alguien ahí dice: «Mire, toma, aquí hay uno», porque pues lo tendría. Y lo coge, la levanta y pregunta: «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Y ellos dicen: «Del César», contestaron. Y ya sabemos que Dios dijo: «No se haga imágenes», y Jesús está diciendo: «¿De quién son esta imagen?». Y ese mandamiento era muy importante para ellos. Segundo mandamiento: no se haga imágenes. No querían imagen de nada, ni de las personas. Vamos a mirar el denario. Por un lado tenía la cara del César que estaba en ese momento, Tiberio, y luego el otro lado tenía imagen de él mismo, de César, sentado en una silla, un trono, con ropa sacerdotal. Y tenía una inscripción divina que ponía, una inscripción que decía: Tiberio César, Augusto, hijo del divino Augusto. Del divino Augusto. Entonces, eso dolía a los judíos. Eso era una confrontación. Pero Jesús va más allá de esto y dice verdades profundas. Su respuesta, hemos visto la trampa, la pregunta, su respuesta. Dice entonces: darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La respuesta es muy sencilla y muy profunda. Hay dos partes de su respuesta. Tenemos una obligación terrenal y tenemos una obligación celestial. Jesús en su respuesta les ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros a saber cómo vivir en este mundo, cómo vivir en una sociedad secular, incluso cuando hay presión o oposición o persecución de las autoridades. Nos ayuda con la pregunta que nos hacemos muchas veces: ¿cómo puedo vivir yo en este mundo y no ser de este mundo? ¿Cómo puedo mostrar respeto a una autoridad civil secular, incluso cuando puede ser que no la respeto? Pero ¿cómo puedo mostrar respeto? Y a la vez, ¿cómo puedo mostrar mi alianza con Dios? Lo que Jesús está diciendo cuando está diciendo: dale a César lo que es César, es esto. ¿Construyó César las carreteras, los puentes, los acueductos? Hasta 80.000 kilómetros de carretera hicieron los romanos por toda la provincia del imperio. Incluso eran tan buenas que siguen hoy. Hay muchos puentes romanos y carreteras romanos y muros romanos y acueductos Segovia. Mucho se ha quedado, era calidad. Provee un sistema de administración y de justicia. Los ejércitos de César no está la paz romana. Es que parece muy fuerte, pero que había una paz forzada por los romanos y no suena, no tiene sentido, ¿no? Una paz forzada. Pero es que los romanos traían a Medio Oriente, que siempre había lucha, y creo que hoy en día siempre hay lucha, pero traía como una paz forzada. Ellos no querían guerra, no querían rebeliones y cosas. Entonces como que les dejaban beber, dejaban ir, venir, tal, pero que ahí en la esquina siempre había algún soldado, un policía, digamos, asegurando que había paz. Y para hacer todo esto cuesta dinero. Costaba dinero tener estas cosas. Igual que hoy.
Tener las carreteras, la autovía que venimos todos los días para aquí y para el culto, cuesta dinero. Tener educación pública, cuesta dinero. Tener la sanidad pública, cuesta dinero. La administración, la lista de cómo vivimos en este país, cuesta dinero. Yo me acuerdo cuando nacieron los niños, bueno, no, antes de nacer los niños, leí un libro que era acerca de tener embarazos múltiples sanos. Y te daba todas las pinceladas, come esto, hagas esto, no hagas, para darle la mejor oportunidad posible, porque iban a nacer prematuros, sí o sí. Entonces, pues yo le leía y comía, vamos, de maravilla. Dieta no, proteína para adentro. Pero bueno, me chocaba mucho, como no era de aquí el libro, había un capítulo entero en cómo reducir gastos en el hospital. ¿Cómo reducir gastos? Aquí no tenemos que pensar en eso. Pero en otros muchísimos países, nosotros no hubiéramos arruinado. Pero gracias a Dios, aquí, pues no es así. Y todo eso cuesta. Y hay que pagar los impuestos. Jesús está diciendo, sí, hay que pagar los impuestos. Si estamos de acuerdo en cómo se utiliza el dinero o cómo se hacen las cosas, hay que hacerlo. Se tiene que pagar. Sea el color que sea que hay gobernando, sea si estamos de acuerdo o si no. Y Pablo habla más de esto en Romanos. No es solo Jesús, Pablo lo desarrolla más. Lo vamos a ver en Romanos. Dice, Romanos 13, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás tu aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Nosotros tenemos la obligación de pagar los impuestos. Ellos tenían de pagar los impuestos a César. Está su cara en las monedas, le pertenece a él. Los impuestos pertenecen al dominio de César. Y si no nos gusta, pues es lo que hay, nos dice la palabra. Tenemos que hacerlo. Los cristianos somos ciudadanos de este mundo temporal, bajo la autoridad del gobierno humano. Pero al mismo tiempo somos también ciudadanos del reino de Dios, bajo el gobierno de Cristo. En el mundo terrenal debemos cumplir nuestras obligaciones. Y pregunto, ¿y si hay persecución? Pues Pedro en su carta escribió a la iglesia perseguida, a la iglesia que estaba dispersa y perseguida. Y mire lo que dice Pedro. Dice, someteros por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no os valéis de vuestra libertad para disimular la maldad, sino que vivís como siervos de Dios, como hemos cantado esta mañana. Queremos ser siervos de Dios, no solo en las cosas chulas, sino en el vivir diario, en cómo nos portamos, en qué ciudadanos somos, cómo nos movemos en este mundo. También somos siervos de Dios. Dad a todos el debido respeto. Amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al Rey.
Yo que creo que para nosotros en una democracia que vivimos, la primera parte es bastante fácil. Es bastante fácil. Hay libertad o hay cierta libertad. Podemos expresar nuestra oposición a las cosas. Podemos votar según vemos las cosas. Podemos utilizar nuestro voto. No podemos parar que un gobierno secular tome un posicionamiento cristiano. No lo van a hacer. Pero imaginad para los que leyeron las cartas de Pedro, eso era mucho más complicado, muchísimo más complicado seguir lo que ponía así, estar sumiso, sujeto a la autoridad de civiles. Y para muchos hermanos nuestros alrededor del mundo es muy, muy difícil hoy día. Y no tan lejos. Yo estoy leyendo, ¿conocéis Susana Morales de la Iglesia Bautista de Jaén? Pues sacó un libro. Se llama Dime la antigua historia. Y es acerca de la obra evangélica aquí en Jaén. Es preciosa. Es muy bonito. Y fijaros, mira, Carmen, que voy a hablar de tu hermana, que sale en el libro. Cosas que pasaron con nuestros hermanos y no hace tantos años. Y cosas tan sencillos. La hermana de Carmen, Chari Moreno, mira lo que dice. Se quería casar. Dice así, mi novio era primo hermano mío y por esta razón tenía que pedir una dispensa papal para poder casarme. La pedimos, pero nos la denegaron. Me llamaron de la iglesia de San Juan para entregarme los papeles y darme las razones. Allí me encontré con unas personas que me dijeron que si me confesaba, me daban la dispensa papal y me casaban. Yo les dije, no me pide usted que haga eso. El Señor me conoce desde que nací y sabe mi pensamiento. Yo hago lo que es su voluntad. Si Él quiere que me case, me casaré. Y si no quiere que me case, no pasa nada. Me quedo tan tranquila. Al decir esta respuesta a uno de los hombres, que era grueso, se levantó y enfadado dio un palmotazo en la mesa diciendo, ¡qué barbaridad! Nos despidió de allí y nos fuimos. A continuación nos puso unas amonestaciones que consistían en que nuestros conocidos nos tenían que llamar herejes y no se podían dirigir hacia nosotros. A raíz de esa situación escribimos una carta al Ministerio del Interior explicando nuestra causa, haciendo las cosas correctamente, primero por un lado, luego por otro lado. Pues tampoco nos querían casar por el juzgado. Recibimos la respuesta concediéndonos el permiso, alegando que si nosotros éramos evangélicos y un pastor nos casaba, no habría problema. Así que nos casamos Pepe y yo el 23 de abril de 1960, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas situaciones eran muy comunes. Y esa es una situación bastante sencilla, pero nuestros hermanos en el mundo están pasando por cosas muy serias. Y aún así el Señor dice que hay que seguir, estar sujeto, digamos, o respetar mínimo a las autoridades. Pero a la misma vez que Jesús dice, darle a César lo que es del César, también dice a Dios lo que es de Dios, que es la segunda parte de su respuesta. Entonces, si el gobierno empezara a cerrar iglesias o empezara a restringir cultos o prohibiese la Biblia o que no permitiese que se hablaba de Jesús, cambia un poco la cosa. Porque hay que dar a Dios lo que es de Dios. ¿La iglesia es de Dios? Sí. Pues hay que reunirse. Aunque estuviese prohibido, hay que reunirse. Se busca la manera, las casas, cualquier sitio. Nuestras manos lo hacen por todo el mundo. Se busca la manera.
¿Nuestra adoración pertenece a Dios? Sí. Pues hay que dársela. Hay que dársela. Dios nos llama a hablar con los demás de Jesús. Pues lo tenemos que hacer. Aun si las autoridades lo prohibiesen. Y se está poniendo la cosa cada vez más difícil. Buscando la manera, como hacen en muchos países, donde hablar es prohibido. Como dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dijo Pedro ahí en el Sanedrín. Y todo eso está bien. Todo eso está bien. Estamos hablando de las cosas de aquí, pero me gustaría leer una porción de un comentarista, Lucas Darrell, y que la explica también y dije, ¿para qué lo voy a poner en mi propia palabra? Que él ha dicho perfectamente. Lo voy a leer. Dice, sin embargo, Jesús pretende comunicarnos algo mucho más fundamental y exhaustivo que el trato con un gobierno específico. Él desea llamar a un pueblo de entre las gentes de Israel, tras su muerte también entre las naciones, que vive con Dios y dé testimonio de Él al mundo más allá de los límites nacionales. Jesús no promoverá un ataque sobre Roma. De hecho, su anterior entrada a Jerusalén, cuando entró en el burro, puso de relieve que venía humildemente como un rey que representaba la paz. ¿Te acuerdas que lo explicó Isaac? Que cuando volvía de la guerra con burro, era por paz. Y la esperanza de dirigir a un pueblo hacia la justicia. Lo que desea construir trasciende las barreras nacionales. Esta es en parte la razón por la que puede instar a que se paguen impuestos a un gobierno que era pagano. La obra de Jesús implica una transformación espiritual y el establecimiento de una colonia de Dios bien diferenciado en medio de Israel y de las naciones. Una colonia de Dios bien diferenciada en medio de Israel y las naciones. En ella espera manifestar la presencia de Dios, mostrando al mundo cómo deberían las personas vivir en comunidad delante de Él. Esta distinción es esencial cuando consideramos el modo en que la iglesia ha de funcionar en el mundo. Y realmente cuando Jesús dice la palabra dad, lo que está diciendo es devolver. Devuelva a César lo que pertenece a él. César tiene derecho a recoger sus impuestos. Dios tiene derecho a recoger nuestra adoración, a recoger nuestra alabanza, a recoger nuestra confianza, a recoger nuestro amor y obediencia. Como dice Hechos 27, es a Él quien pertenecemos y servimos. Y pertenecemos a Dios, porque nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. Tenemos su imagen en nosotros. Todas las personas tienen la imagen de Dios. Todas las personas están hechas en la imagen de Dios. El dinero pertenece al hombre, pero las personas pertenecemos a Dios. Pero también somos hechos en imagen de Dios, o tenemos la imagen de Dios, aún más los que creemos en Él. Porque no solo estamos hechos, sino como somos comprados por Él. Somos comprados, los que creemos en Dios somos comprados por Él. Dice primero de Pedro, el precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Somos comprados por su sangre, entonces pertenecemos a Dios. Entonces nuestra vida doblemente pertenece a Dios, por ser hecho en su imagen y por ser comprado por la sangre de Cristo. Y yo me pregunto si a veces
Estamos muy a gusto con nuestro sistema, nuestra manera de vivir aquí, estamos a gusto. Seguir la primera parte de la respuesta de Jesús es bastante fácil. Pero la segunda parte puede que nos cueste más. Puede que nos cueste más. Nos tenemos que preguntar si no confiamos más en nuestra manera de vivir que tenemos como país o si confiamos más en Dios. Devolvemos a Dios nuestra alma, devolvemos a Dios nuestro corazón, le damos lo que Él pertenece, que somos nosotros mismos. Mira, aquí lo tenemos, dice, primero allí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, sabemos con toda tu alma. Y el segundo aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la manera que Jesús quiere que vivimos. Esto y esto. Esto realmente es vivir esto. Esto es vivir eso. Cuidar a los demás. Amar a Dios. Eso es lo primero. Eso podríamos decir que es el manifiesto de la iglesia. Este es nuestro manifiesto. Vivir así. Y tenemos que vivir para hacer la diferencia. Podemos hablar. Podemos hablar de las cosas que podemos opinar, tenemos derecho a opinar, a decir las cosas. Podemos votar. Hay hermanos que pueden meterse en política, pues genial, si eso es lo tuyo. Pero tenemos que hacerlo pensando en el reino, porque Jesús siempre estaba pensando en el reino. Y sobre todo tenemos que mostrar ese reino que Jesús vino a establecer. Estaba hablando con Maite Lanero, que estaba aquí esta semana, y hablando con ella en casa, decía ella, a veces los cristianos nos echamos las manos a la cabeza que ciertos colectivos adoptan o cogen niños y nos choca. ¿Cómo que lo dejan a cierto grupo, no? Pero quizás en vez de quejarnos, nosotros debemos coger. Nosotros debemos ser los primeros en adoptar, en acoger, en dar. A veces nos callamos ante injusticias. A veces nos callamos ante inmoralidad. Somos sal, el Señor dice. Me tocó hablar de eso. Y la iglesia tiene que salar. Con amor, pero hay que salar. Y también hay que decir las cosas y hay que alzar la voz. No por nuestros derechos, sino por las cosas que interesan a Dios. Para que haya religión evangélica en los colegios. Para que haya libertad de expresión verdadera. Que yo sinceramente creo que se va perdiendo poco a poco. Ya sabemos por la historia que ir con la espada, las cruzadas, que la iglesia y el Estados Unidos no funciona. Eso corrompe a la iglesia. No se puede forzar a creer. Todo lo que se hace con gracia, como hizo Jesús, como hemos cantado esa canción. Todo con gracia, con la gracia de Dios. Porque el reino de Dios es uno de gracia. Tenemos cuidado cómo nos movemos, cómo decimos las cosas. Yo me gusta mirar las cosas del ayuntamiento. A mí la verdad es que me gusta la política. Pero no voy a decir mis preferencias. Pero que me gusta mirar la página del ayuntamiento, ¿no? Y tenían un anuncio de una marcha del orgullo gay. Y miro los comentarios, mira, algún creyente, sería creyente por lo que puso. Mira, había puesto un comentario que sinceramente me dio una vergüenza enorme. Las cosas que decía tan falta de denigrantes hacia las personas que a mí me daba vergüenza. Se puede decir las cosas, pero hay que decir las cosas bien. Yo que pues sé inglesa, pues sé de habla inglesa, veo muchas cosas de Estados Unidos y veo cómo a veces se ponen los creyentes en la calle con unos carteles que si alguien me pusiese ese cartel a mí diría, no quiero escuchar de tu Dios, sinceramente.
con las cosas y las maneras que se ponen en la calle. Pues, por ejemplo, contra el aborto, ¿no? Pero ahí en Jaén hay una asociación, Red Madre, que su fin es que las chicas jóvenes no abortan, pero proveen pañales, provean cunas, provean carros, provean ropa, todo, todo. En vez de ponerse con un cartel, viven y están haciendo algo para que la sociedad sea mejor y que viva como Dios quiera. Entonces dice, no pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que admirados de su respuesta se callaron. ¿Por qué se callaron? Esa es su reacción, la trampa, la pregunta, la respuesta y la reacción. Si alguien te deja admirado, lo más normal es que le dices, wow, me ha gustado, tu respuesta me ha hecho pensar. Pero ellos se callaron. ¿Por qué? Por el orgullo, ¿no? La respuesta de Jesús es tan brillante, tan excelente, que se quedan en silencio. Ellos saben que la parábola de los labradores estaba dirigida a ellos y eligen no escuchar. No ponían atención en su corazón de lo que dice la palabra para ellos. Y aquí hacen lo mismo. Es una respuesta tan buena, pero no lo creen. No la aceptan. No escuchan una vez más la palabra. No creen en Él. No creen en Jesús. Y no creen lo que dice. Y es muy fácil para nosotros mirar a estos líderes religiosos y decir, ay, de ellos, qué mal con Jesús. Pero a veces nosotros podemos escuchar la palabra, la podemos leer en nuestras casas, la podemos escuchar aquí en la iglesia, la podemos entender, que creo que la entendían. Incluso puede que Dios nos habla, pero luego no respondemos, no actuamos, no damos respuesta. La ignoramos y no la aplicamos a nuestra vida. Entonces pido que como iglesia no hagamos eso, sino que de verdad cuando escuchamos la palabra de Dios, pues la aplicamos y la bebimos. Vamos a orar. Bueno, Señor y Padre, gracias por ese día. Gracias porque nos sorprendes con tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a vivir y no es fácil, Señor. La verdad que no es fácil amarte a ti sobre todas las cosas. Y no es fácil amar al prójimo como nosotros mismos. Y no es fácil vivir bajo autoridad y respetar. Y no es fácil, Señor, dar. Y no es fácil ponerte a ti en primer lugar. Así que te pido por tu Espíritu Santo, Señor, que es la única manera, Señor, que tú obres en nosotros, pero que nos haga ciudadanos, Señor, que viva tu palabra, Señor, que tengamos en mente tu reino en toda nuestra vida, en la manera que hacemos las cosas, Señor. Y la verdad que tus valores, los valores de este mundo, la política, la estructura de este mundo no tiene nada que ver con los valores tuyos, Señor. Entonces, ayúdanos a alinear nuestra mente y nuestra vida, Señor, a tu cosa, Señor, no a la nuestra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.